Bueno, y hoy estamos de vuelta con nuestro querido Evangelio de Mateo, ¿no? Habíamos estudiado, ¿recuerdan? El capítulo 1, 2, 3 y 4 y lo íbamos estudiando parte por parte. Y llegamos hasta el capítulo 5, donde estudiamos las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Dedicamos un buen tiempo a estudiar las bienaventuranzas y cada una de ellas las estudiamos, las analizamos. Las bienaventuranzas nos hablan de el carácter del cristiano, de cómo un cristiano tiene que ser. Y luego de esto estudiamos también cómo se ve ese carácter en el mundo que nos rodea, en nuestra vida diaria, la influencia que ese carácter debería tener en la vida diaria. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de somos la sal y la luz del mundo? Y ahí nos quedamos. Entonces, hoy vamos a retomar y lanzamos una nueva serie que hemos llamado Más que apariencias del corazón a la vida. Anote ahí. Más que apariencias del corazón a la vida. Esa es nuestra nueva serie que estamos lanzando el día de hoy. Hoy vamos a hacer un tema a modo de introducción y luego veremos otros 5 temas súper interesantes, súper prácticos al respecto de esta nueva serie. Más que apariencias del corazón a la vida. Vamos a empezar entonces, nos quedamos capítulo 5, los versículos del 17 al 20. Entonces, permítanme leerle para ustedes. Ustedes pueden abrir sus Biblias digitales, creo que ya no nadie tiene estas Biblias físicas. Ah, sí, Ted y Tiziana tienen su Biblia física acá. Pueden traer sus Biblias físicas. Hay personas que les gusta el inigualable olor del papel. A mí me encanta el olor del papel. Entonces, si ustedes quieren traer sus Biblias físicas, háganlo por favor. Tiene otra experiencia. Pero si no, abran sus Biblias digitales ahí en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Yo voy a leer una traducción que es la palabra de Dios para todos. Dice así. No piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca algunos de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca todos y enseñe a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Oremos. Señor, quiero darte gracias por este tiempo en que podemos reunirnos todas las familias. La iglesia es una familia de familias y tú eres nuestro Padre. Gracias por poder elevar nuestros corazones, nuestras voces, nuestras manos, entregarte nuestra ofrenda a ti en señal de nuestro amor y compromiso. Al recordar este día hoy, Señor, que tú eres nuestro Dios, queremos expresarte también con nuestro corazón cuánto te amamos y queremos también escuchar tu palabra y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Háblanos a cada uno conforme tu Espíritu Santo, transfórmanos conforme tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Estaba yo revisando algo y me llamó mucho la atención lo que les voy a contar. De todos los minerales que se conocen, uno de los más populares y deseados, ¿cuál es?
el oro, ¿no es cierto? Este anillo que yo tengo aquí, lo compré hace 27 años ya, no, 26. ¿Ve? En el año 99 se lo entregué a Patty. Es de oro, quedó de 14 nomás porque no había mucho tiempo en esa época. Pero tiene un valor profundo, ¿no? Y eso es el oro, ¿no? Tiene un significado muy, muy, muy profundo. Y leí una historia hace más, quizás 200 años atrás, estamos hablando de 1840, 1850, hubo lo que se llamó la fiebre del oro. Muchas, cientos, quizás miles de personas fueron a la costa oeste de los Estados Unidos con el interés de encontrar oro y encontrar la fortuna en esta experiencia. Sin embargo, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Ahí en el camino se fueron encontrando un interesante mineral muy parecido al oro. ¿Y saben cómo se le llamó a este material? Se le llamó el oro de los tontos. Así se le llamó, el oro de los tontos. Y acá tenemos, ¿no es cierto? ¿Quién me dice cuál es oro? El otro material se llama pirita. ¿Cuál es oro y cuál es pirita? A simple vista son muy similares. A ver, alcen la mano los de su derecha. Ustedes piensan que es el de la derecha. Levanten la mano. 1. Los de su derecha, o sea, los de acá. Oro. ¿Y quiénes piensan que el oro es el de acá? A ver, Javier, lánzalo ahí. No, dígale a su compañero que levantó la mano, el oro de los tontos. ¿Saben cuál es la diferencia o cómo se diferencia los mineros? ¿Cómo diferenciaban la pirita del oro? ¿Ah? Con un pequeño golpe o lo mordía. La diferencia es que la pirita, con la presión, con el golpe, con la presión, se destruye, se rompe. El oro es maleable. Entonces, cuando mordía la piedra y simplemente se deformaba, esta es, a veces vemos en las películas, ¿no es cierto?, que cogen así, no, ese es oro, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la obediencia. Y la obediencia puede ser oro o puede ser pirita. Y vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesús. Entonces, llamemos a la pirita, anoten ahí, obediencia buena. Es obediencia buena. Así vamos a llamarle. Anoten ahí en sus hojitas. En los tiempos de Jesús, y aquí se los menciona, muy a pesar de la fama que hoy tienen los fariseos, fueron líderes muy celosos y que se tomaron su fe muy en serio, ¿no? Eran en general, eran gente bien vista, eran muy respetados por el pueblo. Por supuesto, habían fariseos buenos y fariseos malos, como los hay hoy, o sea, pastores buenos, pastores malos, sacerdotes buenos, líderes religiosos buenos y malos, los ha habido siempre, como los hay hoy y como han existido siempre. Pero en términos generales, un fariseo era una persona con un código de ética exigente e intachable, ¿no es cierto? Fueron, y así se los veía, ¿no? Muy obedientes, muy cumplidores de la ley.
Era este grupo de fariseos. ¿Qué ley? Ustedes dirán. Bueno, quizá la parte más famosa de la ley, ¿cuál es? Los... Exactamente, ¿no? Si no me respondían eso, le digo así, bueno, ya cerremos nomás la lámpara y vamos a la casa. La parte más famosa de la ley son los 10 mandamientos y muchas personas piensan que esa es toda la ley, pero los 10 mandamientos eran apenas una pequeña parte de 613 mandamientos. Y adivinen qué, los fariseos estaban esmerados en cumplir esos 613 mandamientos. Interesante, ¿no? Hoy voy a presentar una defensa como abogado contra los atacados pobres fariseos. Pero ¿saben qué hicieron los fariseos y los maestros de la ley? Lo que ellos hicieron es, quiero pensar yo con buena intención, ellos quisieron interpretar cada uno de esos 613 mandamientos para poder obedecerlos mejor. Creo yo, esa es la intención, la intención original. Entonces, a esos 613 mandamientos fueron añadiéndole ciertas interpretaciones y todo eso se fue acumulando en un libro que se llama la Midrash. Ya Midrash. Y ya para el tiempo de Jesús, este libro que contenía las interpretaciones de los mandamientos ya era bastante extenso, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Uno de los mandamientos es guardar el día sábado. Éxodo 28, si quieren anotarlo, eso no está ahí. Eso es uno de los mandamientos que dice, guardarás el día sábado para santificarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Se supone que en ese día el pueblo de Dios no tenía que trabajar. ¿Qué hicieron los fariseos? Entonces dijeron, bueno, ¿y qué significa trabajar? Entonces se inventaron 39 categorías de lo que significa trabajar. Entonces dijeron, pero eso todavía no nos queda completo. Entonces, de las 39 categorías, se inventaron cientos de subcategorías de lo que significa trabajar. Entre ellas estaba, ¿cuántos pasos tú puedes dar en el día de reposo? También estaba ahí, ¿cuántas letras tú puedes escribir en el día de reposo? Y saben qué, la mayoría de los judíos no trataban de seguir estas adiciones a la ley. Pero adivinen qué, los fariseos sí. Y no solo intentaban seguirlas, estaban orgullosos de esto. Las leyes y sus adiciones incluían como cosas que comer, que vestir, la forma de orar en voz alta, hasta de qué lado dormir. Podría ser esto muy abrumador, ¿no es cierto? Repito, yo quisiera creer que la mayoría de estas personas intentaban obedecer todas estas cosas con una buena intención, con el genuino deseo de agradar a Dios. Allá en el capítulo 23 de Mateo, cuando Jesús critica duramente a los fariseos y a los líderes, ahí Jesús resalta un par de cosas de ellos. En el versículo 15 dice, cruzan tierra y mar para ganar, ¿qué cosa? Un solo seguidor. Así de apasionados eran estas personas. Y yo pensaba en esto y decía, a nosotros nos da vergüenza decir que somos cristianos. Nos da vergüenza invitar a un vecino para que conozca de Dios. Pero estos dicen, cruzan cielo y tierra para ganar un seguidor para Dios. En el versículo 23 dice, cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso. Eso dice Jesús de ellos. Yo pensaba en esto y decía, nosotros en cambio nos esforzamos por dar lo mínimo posible. Ellos se esforzaban por dar de lo mínimo
Y muchos de nosotros nos esforzamos por dar lo mínimo posible, ¿no? Hacemos tratos y trueques con Dios para dar lo mínimo que podamos. Ojalá fuéramos la mitad de obedientes que los fariseos, pensaba yo en esto. Y pensaba, digo, ¿no les parece que a veces es mejor exagerar en nuestra obediencia que no cumplir los mandamientos? Son reflexiones que yo hacía. Ahí en el versículo 23, Jesús les dice a los fariseos que ellos deben añadir algo esencial a esa buena obediencia que ellos ya venían practicando. Y les dice, pero no dejen de obedecer lo que ya vienen obedeciendo. Mateo 23, 23 les dice, hay que hacer estas tres cosas. Y ahí Jesús les señala qué es lo que deberían añadir. ¿Y qué dice después? Sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Sin dejar de obedecer los demás mandamientos. A veces las personas me preguntan a mí, mira, Obed, acá en este tiempo de Jesús no existía el Nuevo Testamento. Aquí están hablando del Antiguo Testamento y Jesús hace fuerza sobre eso. Obedecer la ley de Dios siempre será algo bueno. Siempre será algo bueno. Los 613 mandamientos son muy buenos para obedecer y eso es lo que Jesús está enfatizando aquí. Tan buenos son que Jesús dijo en Mateo 5:17, no piensen, ojo, cuidado, dice Jesús, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No piensen eso. Esto a propósito de que Jesús ya es pescado por los líderes religiosos arrancando unas espigas con sus discípulos en el día de reposo. Pero claro, lo que Jesús está haciendo y luego sana a una persona en el día de reposo. Y Jesús está diciendo, ustedes no han interpretado mal algunas de estas cosas o estas adiciones que ustedes han hecho no es lo que es la ley, pero la ley, la de fondo, la que Dios propuso, esa es buena. Yo no he venido a acabar con esa ley de Moisés, ni con la enseñanza de los profetas. No he venido a acabar con ellas, y es muy enfático, dice, sino a darles completo significado. A darles completo significado. Nuestra vieja Reina Valera, la traducción Reina Valera, que a mi amigo Alberto le gusta, ¿no es cierto? Porque tiene estáis y caminaréis y todo esto, ¿no? Dice Jesús ahí, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Ahora, para captar las implicaciones de largo alcance de esto, necesitamos entender qué quiso decir Jesús con la ley y los profetas. Es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento contiene varios tipos de enseñanzas. Y Jesús cumplió todo en el sentido de llevarlo a su realización por medio de su persona, su enseñanza y su propia vida, su obra, lo que Él hizo. Anoten ahí. En primer lugar, el Antiguo Testamento contiene enseñanza doctrinal. La Torá, que generalmente se traduce como ley, significa instrucción revelada. Esa es la Torá, instrucción revelada. ¿Y saben qué? Jesús la cumplió toda. Toda la Torá, toda la ley, toda la instrucción la cumplió Jesús por medio de su persona, su enseñanza y su obra. Esto es hermoso. Número 2. En segundo lugar, el Antiguo Testamento contiene profecía de predicción. Anote ahí, profecía de predicción. Y gran parte de esa profecía anticipa la llegada del Mesías y lo predice en palabras y en
prefiguras de tipo, que son como José era un tipo de Jesús y así cosas así, ¿no? ¿Y saben qué? Jesús cumplió todo en el sentido de que lo que se había profetizado, Él lo cumplió. En tercer lugar, el Antiguo Testamento contiene preceptos éticos. Anote ahí, preceptos éticos. Y esto es importante, porque yo escucho hoy en día que mucha gente dice, no, eso del Antiguo Testamento no va conmigo. Y Jesús dijo, yo vine a cumplir esto. Estos preceptos éticos, la mayor parte del tiempo fueron mal entendidos y la mayor parte del tiempo fueron desobedecidos. Eso no ha cambiado mucho. ¿Saben qué pasó? Jesús cumplió. ¿Cómo cumplió con los preceptos éticos? Obedeciéndolos todos. Y lo que ha pasado es que en cada generación cristiana, han existido personas que les resulta difícil aceptar la actitud de Cristo hacia la ley, ¿no? Y la actitud de Cristo hacia la ley, hacia el Antiguo Testamento, no fue, como estamos viendo, una actitud destructiva o de discontinuidad. No, más bien fue una actitud constructiva, de continuidad orgánica, llamémoslo así. Y él resumió su posición en esta palabra, en esta frase: no abolición, sino cumplimiento. Eso dijo Jesús. No abolición, sino cumplimiento. Y tan importante fue el Antiguo Testamento para Jesús, que Él les dijo ahí en el versículo 18, les digo la verdad, hasta que pase en el cielo y la tierra, no pasará, ¿qué dice ahí? La iota era la letra, la J, la iota, era la letra más chiquita, y le dijo, ni esta letrita chiquitita. Y la otra es una figura que se usa ahí en el hebreo, que es como una comilla. Le dijo, ni esta letrita chiquitita, ni aún esta comillita chiquita van a pasar por alto. Todo eso es palabra de Dios. Todo eso es importante para obedecer delante de Dios. Y con estas palabras, Jesús le daba continuidad al Antiguo Testamento, y como si esto no fuera poco, luego añade más para darle más peso aún. Lo siguiente, en el versículo 19 dice, así que como una advertencia, así que cualquiera que desobedezca alguno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo. Cuando yo leía esto, decía, bueno, ¿quién es la persona que enseña a desobedecer? Pero aquí está, el que desobedece y enseña a desobedecer. ¿Qué dijo Jesús? Este tipo es un enano en el reino de Dios. Es un pequeño en el reino de Dios. Es un insignificante en el reino. Y luego pone la contraparte que dice, en cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos, ¿qué dice ahí? Será considerado grande en el reino de Dios. Y aquí hay una consideración de grandeza y de pequeñez. Obviamente, de cómo Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve? Dios nos ve grandes en el reino de Dios cuando, o nos ve pequeños en el reino de Dios cuando, y lo presenta así. Para ser considerado pequeño, tienes que desobedecer, y dice Jesús aquí, enseñar a desobedecer. Y para ser considerado grande, tienes que ¿qué? Obedecer y enseñar a obedecer. Y así de importante, lo plantea Jesús, es la obediencia a los mandamientos de Dios. El que obedece y enseña a obedecer es grande. Y este es el deseo de Dios para nosotros.
Pero Jesús no solo se para en un púlpito y dice, bueno, ustedes tienen que hacer esto. Jesús modela esa obediencia en su propia vida. Filipenses 2:8, ¿qué dice? Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y luego da seña de esa obediencia y dice, murió clavado en una cruz. Jesús modela para nosotros una vida de obediencia, a veces sacrificial en su propia vida y termina siendo sacrificial porque entrega su vida. Y hay una demanda ética de obediencia para el seguidor de Jesús. Leí un artículo que decía, hemos pasado algún tiempo haciendo énfasis en la gracia de Dios. Y eso ha estado muy bien. Pero eso ha hecho que muchos creyentes hoy se relajen, se den licencias, se reformulen ciertas cosas que para la generación de mis padres, eso no era cuestionable. Estoy leyendo un libro de Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor alemán que fue martirizado en los campos de concentración por Hitler por defender su fe. Y él criticó duramente a su iglesia por apoyar al partido nacionalista. Y él dijo, él le llamó a esa forma de entender la vida cristiana light, la llamó la gracia barata. No hemos entendido el precio de la gracia. Y él dice, el hecho de que la gracia sea gratis no significa que no haya sido muy costosa. Hay alguien que pagó un altísimo precio por nosotros. Por supuesto, la obediencia requiere confianza. Confiar en quien da los mandamientos. Confiar en quien da las órdenes. Confiar en que el que dice esto es confiable, es bueno. Confiar que Él nos ama, que Dios nos ama, que Dios amó a su pueblo y que Dios nos ama hoy a cada uno de nosotros. Y lo que Él nos pide a través de sus mandamientos es por amor a nosotros. Requiere ese acto de fe. Finalmente la vida, como dice la Escritura, no puede ser vivida sin este tipo de confianza en Dios. Porque la otra cosa que está sucediendo es que tenemos obediencia selectiva. ¿Les ha pasado? Así como los hijos, ¿no? Obedecen lo que les conviene y obedecen lo que no les conviene. Entonces tenemos esta obediencia selectiva a los mandamientos de Dios. Esto me parece bien. Esto de acá, más o menos, eso voy a hacerlo como yo quiera. No hay esa opción en la vida cristiana. O hay la opción de no seguir a Cristo, por supuesto. Pero cuando Él nos invita a seguirlo, Él nos invita en su propia experiencia y en su propia vida a abrazar todos los mandamientos de Dios, porque dice, esto es bueno, porque hay amor detrás de eso, como un padre que ama a su hijo y le dice, ojalá me obedecieras en esto. Ojalá quizás no me entiendas plenamente, pero si me obedeces en esto, vas a cosechar, hay muchas promesas en la palabra de Dios, vas a cosechar esta profunda relación conmigo en confianza y amor, y en la obediencia te librará de muchos dolores seguramente en la vida. Confiar en que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y entonces cuando la pirita la golpean, ¿qué pasa? Se rompe. La pirita parece oro, pero no lo es. Cuando nuestra obediencia, esta, se golpea, algo le pasa. Vamos a verlo después.
Uno pensaría que estos fariseos encajaban perfectamente en la grandeza del reino de Dios que Jesús estaba mencionando, ¿verdad? Porque ellos se esforzaban en cumplir todas las leyes, y no solo las leyes, también las adicionales, y lo hacían con esfuerzo muchas veces. Pero Jesús llama a sus seguidores a una obediencia superior a la de los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? Una obediencia superior, una obediencia mayor que la de los escribas y fariseos, los maestros de la ley. Pon ahí en el punto 2, obediencia mayor. Y uno diría, esto es una locura, ¿no? No había nadie más cumplidores que ellos de la ley, ¿no? Significaba que nosotros debemos intentar cumplir más mandamientos que ellos. ¿Qué significaba esto? Leamos nuevamente el versículo 20. Ahí dice, porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que dice ahí que practiquen. ¿Mejor que eso? Otra vez, cerremos la puerta y vamos. Está complicado. Una justicia mejor. Otras traducciones dicen una justicia mayor, ¿no? Y este es un tema serio, tal como lo plantea Jesús. Y como lo plantea Jesús, aquí se trata de ser parte o no ser parte del reino de Dios. Aquí dice, si ustedes no practican esta justicia mayor, no serán parte del reino de Dios. Así es claro el texto bíblico. Y, y uno diría, bueno, ¿qué es esto? No, esto es un tema muy serio. La obediencia de los fariseos me deja fuera a mí. Y la obediencia mayor me coloca dentro, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ¿cómo obedecían? Anoten ahí, obedecer como los fariseos. ¿Cómo obedecían ellos? Ellos pensaban que para entrar en el reino de Dios tenían que cumplir los mandamientos. Eso es lo que ellos creían. Para yo entrar en el reino de Dios, tengo que cumplir todos los mandamientos que pueda. Estaban convencidos de esta idea, ¿no? Pero ellos prontamente descubrieron lo que todas las personas que intentan cumplir normas morales saben. ¿Qué? Que no es posible cumplir todos los 613 mandamientos y que no es posible cumplirlos todo el tiempo. Esto es lo que ellos descubrieron prontamente. Entonces dijeron, hay que solucionar esto. Entonces se les ocurrió una gran idea. En realidad, dos ideas. Dijeron, si para entrar al reino de Dios tenemos que cumplir los mandamientos y no podemos cumplirlos todos y todo el tiempo, entonces estiremos algunos mandamientos y encojamos otros mandamientos. Y ahí encajamos. Y de eso se trata justo los 5 ejemplos que luego Jesús coloca. Si yo estiro este mandamiento, entonces será más fácil, porque este es más fácil de cumplir. Este, como es más difícil de cumplir, ¿qué hago? Lo encojo, lo achico un poco. Y esto es lo que ellos hicieron. Entonces, los mandamientos que hacen se ajustan a mí. Y la idea era que se cumplan, ¿no es cierto? Entonces, esto permitió que los fariseos tengan la idea de tener el control de la entrada al cielo. Y la gente sigue creyendo esto hoy en día. La gente dice, yo no soy tan malo. No, yo no he matado, no he robado. No saben qué mandamiento es, pero van citando uno de los 10 mandamientos y dicen, yo no he matado, yo no he robado, yo no soy tan malo.
y se justifican a sí mismos y entonces van ajustando los mandamientos a su propia realidad. Y en el fondo lo que pasa es que intentan controlar qué cumplo y qué no cumplo. Si me porto bien, entonces Dios me aceptará. Pero portarse bien significa tal y tal cosa. Si yo oro todos los días, si asisto a las reuniones religiosas, si hago esto de aquí, si hago esto de acá, entonces Dios me va a aceptar. Yo no he sido tan malo, yo no soy tan malo. Pero la obediencia de los fariseos no alcanza, ni la de ellos alcanza, y la nuestra tampoco alcanza. Y esto es lo que Jesús les dice a sus seguidores. Esa obediencia de ellos no alcanza. Y eso también les dice a los fariseos, si ustedes están enseñando esto, están mandando personas al infierno. Eso es lo que están haciendo. Mateo 23, versículo 15 dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo partidario y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Wow. Lo que Jesús está criticando es que ellos han puesto su confianza en su propia capacidad de cumplir los mandamientos de Dios para ganarse la aceptación y el favor de Dios. ¿De qué les sirve, dice Jesús, si ganan un partidario para Dios y luego le enseñan que para ganarse la aceptación de Dios tienen que obedecer los mandamientos? Pablo también pelea duro con eso cuando habla a los Gálatas y le dice, oh Gálatas estúpidos, ¿quién los engañó con esto? Esto es tan serio para Jesús, esto es tan grave para Pablo, cuando una persona piensa que cumpliendo los mandamientos de Dios puede ganarse el cielo, la aprobación, la aceptación o el amor de Dios, es enseñar lo que Dios ha dicho que no es. Y eso es lo que enardece a Jesús contra los fariseos. Les dice, no enseñen eso, por favor. No lo hagan. Están enseñando a desobedecer. Están mandando personas al infierno. Esto es grave. Porque ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay un deseo de control. Yo quiero tener el control. Yo quiero controlar mi entrada al cielo. Yo quiero controlar mi espiritualidad. Yo quiero controlar a Dios. Yo puedo aplastar los botones adecuados para que Dios haga lo que yo quiero. Si yo hago esto, entonces Dios tiene que hacerlo de acá. Si yo hago la de acá, entonces Dios tiene que ayudarme en esto. Y entonces, en el fondo es nuestro deseo de controlar nuestras vidas, las vidas de otros y controlar al mismo Dios, si es posible. Y tenemos esta ilusión. Y es una ilusión, porque a duras penas podemos manejar nuestra propia vida. Y esto es lo que Jesús señala con tanta fuerza. No puedo tener el control de mi obediencia. Y esto produce lo que produjo en los fariseos. Si yo tengo la ilusión de controlar más mandamientos que los demás, ¿cómo me hace sentir eso? Orgulloso. Si yo puedo obedecer más cosas que mis hijos, entonces eso me infla el pecho, me hace orgulloso. Este es el efecto que produjo en los fariseos. Y si yo no puedo obedecer más mandamientos de lo que quisiera, ¿a dónde me lleva ese camino? Me hace hipócrita. ¿Por qué? Porque quiero presentar una cara de santidad delante de las personas, pero por detrás tengo otra vida secreta. Entonces, cuando yo intento controlar mi obediencia, o me vuelvo orgulloso o me vuelvo hipócrita. Cuando cumplo, saco el pecho y miro a los demás bajo el hombro y les digo, tú, pobre cristiano de a cuarta, no puedes cumplir todo lo que yo estoy cumpliendo.
Y para mantener esa apariencia, entonces me vuelvo hipócrita y vivo doble vida. El hecho es que para Dios, para que Dios nos acepte, tendríamos que cumplir toda la ley. Escúcheme esto. Para que Dios te acepte a ti, tendrías que cumplir toda la ley todo el tiempo. Eso dice la Biblia. Por eso se llama esto justicia. Yo tendría que cumplir todos los mandamientos todo el tiempo. ¿Y saben qué? Eso no es posible. Alce la mano el que pueda hacer eso. Eso no es posible. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que Jesús cumplió toda la ley todo el tiempo. Y somos presentados delante de Dios como justos por medio de Jesucristo. ¡Ay, qué alivio! Ustedes no tienen idea del alivio que me da eso. ¿Qué cosa más hermosa? Porque yo me crié cuando era niño en un sistema un poco legalista, ¿no? Porque así funcionaba nuestra iglesia. Y que me cargaba una culpa horrible casi todo el tiempo. Porque claro, también en mi época, como buenos fariseos, se habían inventado interpretaciones de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando yo era niño, casi todo era pecado. Hemos hablado de esto con Pablo. Jugar cartas era pecado. Entonces yo, claro, iba a la iglesia y me sentaba así como mis hijos en la primera fila y luego tenía que tener una doble vida para poder jugar cartas con mis amigos, ¿no? Me daba una culpa terrible, ¿no? Y me perseguía esa canción de cuidaditos los ojitos que... Oigan, eso me torturaba todo el tiempo. Porque claro, yo estaba jugando cartas y estaba yo así viendo para arriba, ¿no? Cuidaditos los ojitos que te ven, cuidaditos las manos. Y yo decía, Dios mío. Y claro, todo era pecado, ¿no? Y por supuesto, bailar era pecado y me gusta bailar. Y ponerse cierta ropa era pecado. Entonces, nos habíamos vuelto muy fariseos en nuestra comunidad. Muchas cosas eran pecado. Bueno, hay tantas cosas que eran pecado. Ir al estadio era pecado. Y Jesús dice de los fariseos, ustedes han puesto cargas en las personas que ustedes no están llevando. Porque ¿quién puede cumplir 613 mandamientos y además todas las miles de adiciones que significan cada uno de ellos? Nadie puede hacer eso. Y entonces a veces nos autoimponemos en estas cargas. Una vez una persona me llamó, me dijo, Obed, tú eres pastor. No sé, sigo el pastor. Me dice, yo soy miembro de la iglesia. Quiero hacerte una pregunta. Claro, hazme una pregunta. ¿A qué hora te despiertas para orar tú? Wow. Le digo, bueno, ¿sabes qué? A las 6, así yo tratando de exagerar un poco Y después me dice, ¿y cuánto tiempo dedicas tú a orar? Digo, ¿sabes qué? A veces sí me esfuerzo, logro orar unos 40 minutos de oración, buscando la presencia del Señor con profundidad. Yo poniéndole fuerza a mi oración. Y esta persona me dice, mira, Obed, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y dedico 2 horas para orar. Y luego leo la palabra del Señor 1 hora. Y yo, soy un gusano espiritual. Soy una ameba del gusano. Un amigo decía, me sentí como era la ameba de la pulga del perro de plástico.
Una cosa tan pequeña delante de esta espiritualidad gigante. Y claro, luego uno dice, no, no va por ahí. No va por ahí. No tengo que hacer esto para ganar el amor de Dios. No tengo que hacer esto para ganar la aceptación de Dios. No tengo que hacer estas cosas porque Él las hizo por mí. Él cumplió todos los 613 mandamientos. Sí, odiaba las adiciones de los fariseos, esas sí las detestaba, pero las cumplió las 613 a cabalidad, en su vida, en su obra. Los obedeció todos por ti y por mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo puse aquí obedecer como Jesús, pero no pongan como Jesús, pongan obedecer en Jesús. Corrijan eso. Obedecer en Jesús. Es la expresión correcta. Ya después estaba pensando un poco en esto. Y seguramente los oyentes de Jesús se asombraron tanto como nosotros, ¿no es cierto? Porque Pablo dice, pero eso es gratis. Sí, sigue siendo así. Esta justicia mayor nos asombra, nos llama la atención. Entonces, no se trata de cumplir más mandamientos. Ya estamos diciendo esto. Si yo logro guardar 240 mandamientos y otro lo hace 230, entonces yo soy más aceptado. No, la justicia cristiana, escúcheme esto, es mayor que la justicia farisaica porque es más profunda. Se trata de obediencia del corazón. Eso anote. Se trata de obediencia del corazón. Porque los fariseos se contentaban con una obediencia formal, con una obediencia externa. Ellos se conformaban con atinarle a la letra, literal. Pero Jesús dice no. Él nos enseña que las demandas de Dios son mucho más radicales que un cumplimiento literal. No, la justicia que le agrada es la justicia interior, de pensamiento, de motivación, del corazón. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que te motiva a obedecer? Y ya hemos dicho, no es la aceptación de Dios, no es el amor de Dios, no son esas cosas. Los fariseos pensaban que una conformidad externa a la ley sería suficiente. Y Jesús dijo, no, esto no es posible. Es una obediencia del corazón. ¿Y saben qué? Esa obediencia, quiero adelantarles algo de lo que vamos a trabajar, 5 temas de estos más adelante. Es precioso porque Jesús aplica a 5 cosas prácticas esta obediencia del corazón. Y esta obediencia del corazón es algo importante. ¿Saben qué? Esa obediencia del corazón tampoco es posible. ¿Me oyeron? Ustedes se van a decir, esa sí puedo. No. Esa obediencia del corazón tampoco es posible. Solo es posible a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón. Entonces, ustedes decían, ahora sí vienen 3 pasos para ser obediente. No, esa tampoco es posible. Porque si fuera posible lo uno, sería posible lo otro. No, Dios dice, esa obediencia sí tiene que venir del corazón, pero ustedes no pueden cambiar sus corazones. No, señores. Y eso nos deja en un callejón sin salida. Ahí es donde debemos estar. En dependencia a Dios. Porque cuando Él transforma mi corazón, como fruto de esa transformación, resulta la obediencia. Cuando nosotros dependemos de Él, entonces
resulta una conducta obediente. Cuando Él transforma nuestro ser interior, entonces dejamos de mentir. Cuando yo intento dejar de mentir por mis propias fuerzas, entonces vuelvo a mentir. Pero cuando Él transforma y me llena de su verdad, entonces mi lengua aprende a hablar verdad. Esto no lo puedo hacer yo. Esto solo lo puede hacer el Señor. Por lo tanto, el llamado de Jesucristo es a vivir en dependencia de Él. Sí, es una vida de obediencia. Por supuesto que sí, eso es bueno. Cuando los golpes de la vida golpean el corazón, entonces se va a saber si soy pirita o soy oro. Mucha gente, yo escucho a las personas que dicen, mira, yo ya obedecí a Dios y no ha funcionado. Entonces, en lugar de corregir su corazón, dejan de obedecer a Dios. Qué gran solución. Es que no. Dios nos llama a su corazón, porque la obediencia del corazón transformado por Dios, sí, y esa parte sí es cierta, debe y va a producir obediencia. Pero esta es otro tipo de obediencia. De esa vamos a hablar en nuestras siguientes sesiones. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Queremos, Señor, que tú entres a nuestras vidas, a nuestro corazón, una vez más, todo el tiempo, Señor, y sigas generando esa transformación profunda en nuestro ser. Si nosotros tenemos la tentación de controlar nuestras vidas y controlarlo todo, y aún queremos controlar tus bendiciones, tu amor, tu aceptación, como lo hicieron estas personas, los fariseos. Si hay algo que enardeció tu corazón, fue justamente que no nos demos cuenta de esto. Y Jesús llamó a los fariseos a decir, sí, sigan obedeciendo, pero no de la forma que lo están haciendo. Y Jesús nos llama a nosotros hoy también a hacer lo mismo. A entender que no se trata de cuánto yo puedo hacer en mis fuerzas, sino de cuánto puedo entregarme a ti, depender de ti, buscarte a ti. Sí, quisiéramos tener una fórmula que nos diga 1, 2, 3, este es el camino. Pero no funciona así. Tú nos invitas a una relación permanente, constante, de dependencia a ti. Produce en nosotros, Señor, frutos de obediencia, del corazón a la vida. Quítanos las máscaras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.